Decía John F. Kennedy que para que el ciudadano acatara la ley era más importante la aceptación de la ley por parte del ciudadano y de las formas institucionales para, en su caso, modificar aquellas leyes que el ciudadano quisiese que se modificasen, que toda la fuerza pública junta. Porque todo gobierno requiere un mínimo de aceptación, de confianza. Y esa aceptación, ese reconocimiento, se traduce en legitimidad para hacer. No existe un gobierno que pueda subsistir sin un margen mínimo de aceptación y de legitimidad. Decía mi padre que las bayonetas sirven para todo, excepto para sentarse en ellas, porque no hay gobierno que pueda subsistir única y exclusivamente por su ejército, que pueda subsistir hacia adentro, única y exclusivamente por su ejército. Todo gobierno requiere un margen de aceptación y de confianza. Aceptación y de confianza, repito, que se traduce en legitimidad. Ahora, la legitimidad es algo muy sencillo. La legitimidad no es otra cosa que la creencia, es una creencia, es una fe de que las instituciones que tenemos son mejores que cualquier otra hoy y aquí, y que merecen nuestra confianza y nuestra aceptación y nuestra obediencia. Ahora bien, hay que tomar en consideración de que la obediencia no es a un hombre o a un grupo de hombres, es a una ley. Nosotros obedecemos la ley. Por supuesto que hay unas personas, hombres y mujeres, encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero a final de cuentas no estamos obedeciendo a la persona, sino estamos obedeciendo a la ley a través de la persona encargada de hacerla cumplir. Y aquí entramos a una situación muy curiosa porque tanto en la familia como en la sociedad, lo que hace al mandato es la obediencia. Uno manda hasta que lo dejan de obedecer. Los padres mandan a los hijos y a las hijas cuando son pequeños, pero conforme ellos van desarrollando su propia personalidad y capacidades y van relacionándose con el mundo, llega un momento en donde ya no les obedecen en todo y en algunas ocasiones se rebelan y en condiciones totalmente legítimas. Bueno, pues lo mismo pasa con los gobiernos, porque la legitimidad tiene que regenerarse todos los días. Decía Renan que la legitimidad, la democracia, es un plebiscito de todos los días. Mi padre solía decir que en política los scores no se acumulan y que tienes que salir todos los días con un score en ceros a jugar el partido como si nunca hubieses jugado antes. Pues bien, esto tiene que ver porque de entrada hay una legitimidad de origen, hay una aceptación, una credibilidad, una confianza que se te otorga en las urnas, pero esa tienes que confirmarla todos los días en una especie de urna cotidiana de aceptación legitimadora. ¿De qué? De tu hacer. En otras palabras, lo ganado en las elecciones no es definitivo y para siempre. Es algo que tienes que estar confirmando y conquistando todos los días. Si no, pues no sería necesario estar haciendo elecciones periódicas. Con el primer gobierno que se eligiera, pues con ese nos seguimos eternamente. Pero no. ¿Por qué? Porque la legitimidad no es eterna. La legitimidad caduca en algún momento. Puedes tener mayores índices de legitimidad en algún momento y luego puedes tener menores índices de legitimidad. Pero al final de cuentas, todo poder desgasta
y todo poder tiene costos. Juan Linz es un teórico de la política que escribió una obra clásica que se llama La quiebra de las democracias. Y él dice que la legitimidad, en el fondo, la legitimidad de un gobierno, en el fondo no es más que la consideración, la creencia de que es el menos malo hoy y aquí. Pero no necesariamente que lo sea mañana o que lo sea pasado mañana. Y así es la vida. Esto es también un poquito interesante por lo que estamos viendo, porque aquellos que nos dicen, no, las encuestas dicen que esto ya se coció, este arroz ya se coció, pues no, porque hoy aquí puede que ese arroz sea válido, pero no sabemos qué pueda pasar mañana o pasado mañana, y puede alterar obviamente el índice de confianza, de aceptabilidad, de legitimación de uno u otro de los contendientes. Sin embargo, quiero cerrar con esto. El riesgo de las democracias es de que depende de que los gobiernos confirmen con sus actos, con su hacer, la aceptación, la confianza, la legitimación que se les otorgó de entrada o que se les ha venido otorgando. Pero suele suceder que cuando un gobierno falla, se culpa por igual a la democracia. Y tenemos que distinguir que una cosa es el producto de la democracia, que son los gobiernos, y otra cosa es la forma de generar esos productos, que es la democracia. Entonces, es muy peligroso que dejemos de confiar en la democracia por los errores y las fallas de los políticos. Eso no quiere decir que no tengamos nosotros que a veces ajustar nuestra democracia, porque también las democracias se pueden ir descomponiendo y pueden ir perdiendo esa aceptación, esa confianza, esa legitimidad. Pero no es la misma la del gobierno a la democracia. Bien, lo mismo pasa con político y política. Político es el hombre. La política es una actividad, y más que una actividad es un espacio que media entre los hombres. Así que política siempre vamos a tener, porque donde hay dos personas, en medio está la política. En la familia, en la iglesia, en la empresa, en la escuela, en el equipo de fútbol. Siempre donde medie algo entre los hombres, ese algo es la política. Y sin embargo, cuando falla el político, se dice, no, es que la política no sirve para nada, vamos a deshacernos de la política, lo cual de suyo es imposible. Pues bien, es como si fallase un médico y nosotros dijéramos hay que deshacernos de la medicina, no sirve para nada. Entonces, yo quisiera cerrar con lo siguiente. Gobierno y política, gobierno y político tienen que confirmar su aceptación, su confianza, su legitimidad todos los días. Y es por eso que se renuevan gobiernos, regímenes y formas de organización política. Nada es para siempre. Aquellos que quieran congelar el tiempo en un momento de conquista histórica, lo único que hacen es matar las instituciones políticas y matar la organización entre los hombres, que es lo que permite esa confianza, esa credibilidad, esa aceptación, esa legitimidad que tenemos que renovar periódica y constantemente.